Así que, Kojima se va de Konami, Metal Gear 5 será su último trabajo con la franquicia, su nombre removido de la carátula, la compañía se retira a la bolsa de Nueva York, Silent Hills es cancelado, anuncian uno nuevo pero resulta que va a ser una máquina de pachinko, Igarashi ya se hizo la idea de que Castlevania está muerto y lanza Bloodstain, mientras el 1% de la población lloramos porque Son of the Enders nunca tendrá tercera parte. Y lo curioso es que mientras todos entramos en crisis y declaramos simultáneamente que Konami ha muerto, una de sus franquicias menos conocidas en Occidente, pero que abarca no solo juegos sino series de televisión y figuras en Japón, está renaciendo. Abróchese el cinturón, porque en medio de toda la destrucción y aparente derrota financiera de Konami, regresa su hija pródiga que no muchos conocen, Uso Shinki. Uso Shinki, que en español vendría significando algo así como Princesa Dios Armamento, es una marca que Konami lanzó en el mercado japonés durante el año 2006. ¿De qué trataba? Era una franquicia que combinaba figuras coleccionables con un juego en línea, siguiendo una lógica similar a lo que hoy en día hacen Skylanders y Amiibo. Las figuras de Uso Shinki fueron pensadas por Asai Masaki, el artista que posteriormente diseñaría y esculpiría las tan famosas Figmas. Cada figura consistía en un cuerpo básico de un personaje femenino que podía ser equipado con armaduras complejas y modificables, creando así un personaje super articulado que por lo general respondía a la estética del Mecha Musume, o Chica Robot. La primera oleada salió el 7 de septiembre de 2006, con el dúo de Ángel Armbal y Demonia Strarf, diseñadas por Fumikane Shimada, quien también se encargó de los diseños de personajes en producciones como Sky Girls, Stray Witches o Kantai Collection. Cada oleada tenía como tema unificador su diseñador, que siempre variaba y permitía que la línea apelara al mayor público posible. Por ejemplo, la segunda serie de figuras tenía un dúo de personajes perro y gato diseñados por Blade. La segunda mitad de Uso Shinki es su componente en línea. Cada figura traía un código que podía redimirse en el juego para computadores Battle Rondo, donde tomabas el papel de un dueño de una robot de 15 centímetros con personalidad y anhelos que peleaba para ti. Así las figuras físicas representaban una versión en escala 1 a 1 del personaje, mientras en la parte virtual podías interactuar con ellas y oír las voces de varias actrices de alto perfil que les prestaron su talento a los personajes. Battle Rondo permitía a los usuarios entrenar, modificar y enfrentar sus Shinki contra otros jugadores, con una lógica muy similar a la de los Medabots, partes intercambiables que afectan al desempeño de tu unidad. Junto a esta función también estaba el Diorama Studio, que te dejaba usar los modelos de los personajes junto a varios fondos para crear tus propias escenas. En abril de 2007 las figuras fueron lanzadas en Norteamérica, en tiendas especializadas y por medio de la tienda en línea de Konami, aunque solo las 3 primeras series llegaron al mercado americano, y sin el elemento de Battle Rondo. La serie continuó siendo un éxito notorio en su natal país, y aún sin un lanzamiento oficial en el resto del mundo, muchos coleccionistas de varios países se enamoraron del fenómeno. Además de los personajes originales, los moldes se aprovecharon para lanzar figuras de propiedades japonesas como Hayate no Gotoku y Gurren Lagann. En el 2008, después de 10 series, se lanzaron versiones mejoradas del dúo original, en la forma de Armand Tranche y Strarf Beast. Este sería el inicio de un gran giro en la franquicia. El cuerpo básico de las figuras fue remodelado y reinventado. Junto a esto se crearon diseños completamente nuevos para Strarf y Armband, que se lanzaron en conjunto con un título de PlayStation portable, Uso Shinki Battle Masters, un juego de acción que seguía la misma lógica de Battle Rondo. Tomabas el lugar del dueño de figuras vivientes y las hacías pelear, solo que en esta versión sí tenías control sobre las acciones de tus unidades en combate. Cuando su futuro se veía más brillante, Uso Shinki inició a caerse por pedazos. En agosto del 2011, Battle Rondo fue clausurado, y aunque al poco tiempo se anunció una nueva versión del juego de PSP en la forma de Battle Masters Mark II, este fue el primer clavo en el ataúd de la franquicia. Junto a esto se iniciaron a lanzar animaciones en línea, Uso Shinki Moon Angel, que se enfocaba en las nuevas versiones de Strarf y Armband. Si bien se asumiría que entre el juego y Moon Angel la serie tenía un impulso mercantilístico equivalente, lo opuesto pasó, y las últimas figuras de la línea fueron lanzadas en el 2012. Como si eso no fuera suficientemente raro por sí mismo, se anunció otra producción, un anime de 2 episodios que se emitió a finales de 2012, pero que se enfocaba en comedia de la vida diaria en lugar del elemento de acción que definía la marca. Todo show trae consigo mercancía, pero en lugar de nuevos juguetes fueron los clásicos productos de anime, como llaveros, toallas, camisas y... ¡Esperen! ¿Toallas? ¿Por qué toallas? ¿Quién quiere toallas de anime? Es un coleccionable que se ensucia a sí mismo. ¿Qué sentido tiene eso? Con el fin del anime, Uso Shinki no tuvo una muerte explosiva, sino simplemente una ausencia silenciosa. Había más prototipos, pero ninguna intención de sacarlos. Battle Rondo estaba completamente acabado, y no parecía haber ninguna intención de continuar Battle Masters. En últimas, fue una situación ante todo confusa, siendo que en su momento de mayor exposición en los medios y al público general gracias al anime, también fue el punto donde Konami simplemente decidió abandonar la marca sin mayor explicación. Y a los fanáticos no les hizo mucha gracia. Y es aquí donde damos un salto aparentemente aleatorio y le echamos una mirada a la compañía japonesa Kotobukiya, que entre su línea de figuras cuenta con una propiedad llamada Frame Arms. Los Frame Arms son una línea de figuras con un esqueleto básico y corazas intercambiables que combinan elementos de los modelos a escala y las clásicas figuras de acción.
En el 2015, Kotobukiya expandió su marca con el proyecto Frame Arms Girl, que tiene una de las siglas más desafortunadas de la historia. Frame Arms Girl tomaba los mecha que la línea principal creó y los adaptaba al mecha Musume, creando algo muy similar a lo que fueron las Busoshinki. Y para más efecto, el diseñador de Gourai, la primera de la línea, era de nuevo Fumikare Shimada, ya saben, el padre de Armal y Strarf. Y aquí se volvió a abrir la caja de Pandora. Gourai vendió muy bien, tal vez demasiado bien, ya que no es raro verla al doble de precio hoy en día. Muy posiblemente Kotobukiya esperaba que vendiera en cantidades similares a anteriores Frame Arms, y por ende la cantidad de figuras producidas no daban abasto. Todo parecía indicar que Uso Shinki tendría por fin su sucesor espiritual, al menos hasta el Wonder Festival 2015, un evento donde amateurs y profesionales muestran sus nuevas figuras y prototipos. Y Kotobukiya sin ningún aviso, ni trombos ni platillos, mostró una nueva versión de Arbal. Sí. Decir que el internet estaba confundido ese día sería quedarse corto. Lo que sabemos hasta el momento es que Kotobukiya planea lanzar versiones nuevas de los antiguos lanzamientos, con un nuevo molde diseñado por Masayasaki, y que como dicta la tradición, iniciarán con Strarf y Armal. No se sabe nada de fechas ni precios hasta el momento. Y si Kotobukiya estuvo quieta, Konami básicamente no dijo nada. Creo que están demasiado ocupados quemando la compañía hasta sus cimientos y entrando en pánico para que siquiera les importe. Uso Shinki tiene que ser el fénix más raro que he conocido. Se salió de la nada y se ganó una fanaticada increíble, pero por alguna razón en su momento de más exposición, murió. Y solo decidió regresar cuando su compañía entró en crisis. O la línea tiene un sentido del humor muy mórbido, o simplemente se gobierna por la aleatoriedad. Tal vez para muchos Busou Shinki no será una de las marcas más importantes de Konami, pero saber que ella junto a Castlevania o discutiblemente Silent Hill encontraron maneras de seguir aún en momentos de crisis es algo que me da esperanza. Esperanza de que algún día Son of the Ender sea comprada por Platinum, porque eso sería la puta hostia.